¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes puntuales como siempre a las 8 de la noche en este nuevo ciclo de transmisiones. Bueno, que ya ni tan nuevo, estamos en la teoría del caso. Son casos médicos narrados por los especialistas y hoy vamos a tener un excelente panelista y nos va a platicar un tema muy especial. Buenas noches, gracias por acompañarnos a todos, sean bienvenidos. Su servidor, soy Oscar Alcaraz, para quienes ya me conocen, los saludo, me presento. Trabajo con el licenciado Abraham Dávila, él por cuestiones de agenda no va a estar presente el día de hoy, por lo que ofrece una disculpa. Y bueno, me voy a permitir estar con ustedes en esta excelente presentación. Como siempre, les suplicamos que nos sigan y nos apoyen con nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, como yo soy, Medical Legal Center. Y si quieren ver esta plática y todas estas charlas y estas ponencias que se han dado aquí en esta plataforma, las pueden consultar en nuestro canal de YouTube. También es Medical Legal Center. Por favor, síganos y compartan estas pláticas para que lleguen a más profesionales de la salud. Es muy importante que todos estemos bien informados en este tipo de situaciones. Si ustedes pertenecen a alguna agrupación médica o forman parte de un colegio o una asociación de profesionales en la salud y desean una plática con temas de responsabilidad profesional en relación a su práctica médica, con todo gusto nosotros las podemos proporcionar a través de nuestra propia plataforma. Únicamente les rogamos, y también si son parte de algún jefatura de enseñanza o dirección de algún hospital público, únicamente les rogamos que nos soliciten estas pláticas por medio de nuestro correo, que es atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. También les recuerdo que en una plataforma alterna, para quien guste invitar a los residentes, se está llevando otra serie de programas, otra serie de transmisiones enfocadas y dirigidas particularmente a los médicos en formación, a los médicos residentes. Este programa se llama La Voz del Residente. Si nos pueden ayudar, también se están haciendo transmisiones simultáneas, en otra plataforma que ya seguramente les ha llegado la invitación. Ayúdenos a compartirla y por favor, para que lleguen más profesionales. Estas pláticas son relacionadas o van dirigidas particularmente a los médicos residentes, y el programa, como les comentaba, se llama La Voz del Residente. Bueno, sin más, no me resta más que dar la bienvenida a nuestro excelente ponente. El día de hoy tenemos a un médico sumamente preparado, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista legal. Si me permiten presentarlos, él es el doctor Francisco Rafael Edgar Cuevas García. Él es especialista en cirugía general, es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General y del Colegio de Especialidades en Cirugía General de la Ciudad de México. Él es integrante del Comité Médico Legal de dichas organizaciones. Él cuenta con diversos diplomados, entre ellos en arbitraje médico, juicio oral penal y teoría del caso y teoría del delito. Les decía, es no solo preparado en el punto de vista médico, sino también en el punto de vista legal. Les damos la más cordial bienvenida. Él nos va a presentar un tema sumamente trascendente para los profesionales de la salud y que debemos de poner mucha atención en esta situación. El tema de hoy es la relación médico-paciente. Doctor Cuevas, muy bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Agradezco la invitación que hizo el licenciado Abraham Dávila y también la atención que usted me está dando. Al contrario, Entonces, el doctor. objeto, sí. Perdón, al contrario, sin más, lo dejamos con el mejor público, que son los profesionales de la salud. Son todos suyos, doctor. Nos vemos más al rato en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Le parece? Gracias. Gracias, buenas noches.
Bien, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos, doctor, y ya se está presentando, ya está en pantalla su presentación. Perfecto, gracias. Bien, en esta ocasión voy a hablar de relación médico-paciente, básicamente enfocada a ver lo que puede ocurrir cuando uno no lleva una adecuada relación médico-paciente. En principio, ¿qué es relación? Relación, de acuerdo al diccionario de nuestro idioma, es la conexión, el enlace, el trato o la comunicación entre dos o más personas para lograr un fin. Desde que el mundo es mundo, ha habido relación entre los seres humanos. Esta relación no siempre ha dado los mejores frutos. Por eso fue necesario que surgiera la ciencia del derecho para poder regular adecuadamente las relaciones y evitar los conflictos. A las relaciones el derecho las considera un contrato y el contrato se define como el acuerdo de dos o más personas, generalmente de tipo escrito, que se comprometen a realizar y respetar y cumplir ciertas obligaciones. Vienen la teoría de las obligaciones, que no es el caso de esta plática, ¿sí? Para cualquier tipo de contrato es indispensable y fundamental que exista confianza entre las partes, ¿sí? Y si yo llevo, hay, por ejemplo, relaciones con el mecánico, relaciones en la escuela, relaciones matrimoniales, ¿sí? La confianza es básica. Si yo llevo mi auto al mecánico, confío en que el mecánico le va a hacer la mejor reparación posible, le va a cambiar las piezas que son necesarias y me lo va a entregar en las mejores condiciones para que yo no tenga un accidente. Y así sucede con todos los tipos de relaciones. En este caso estamos refiriéndonos a la relación médico-paciente, donde el paciente, que es una de las partes, le confía al médico el bien mayor que tenemos nosotros, que es la salud y la vida, ¿sí? Yo como paciente confío en mi médico y el médico ha sabido influir en mí para que yo tenga confianza. Cuando esto no sucede así, es cuando pueden surgir problemas. La relación médico-paciente desde la época de Hipócrates hasta mediados más o menos del siglo pasado era de tipo, no sé si están viendo la pantalla bien, adecuadamente, o si la imagen se está atravesando. Entonces, en la época hipocrática, hasta mediados del siglo pasado, era un modelo de tipo paternalista. Sin embargo, la parte más importante de la relación era la confianza, ¿sí? Este modelo paternalista o hipocrático no siempre conseguía los mejores resultados. Por eso surgieron ciertos preceptos como que se decía que el médico a veces curaba, mejoraba frecuentemente, pero siempre consolaba. Surgió el principio de primero no dañar, todo esto basado siempre en la confianza. El modelo paternalista es un modelo de atención sujeto-objeto, en el cual el médico era el sujeto y el paciente se consideraba un objeto al cual había que brindarle cierta atención con el objeto de conseguir la restauración de su salud. Cuando el médico no tenía la adecuada experiencia, en ocasiones los pacientes comenzaron a abusar de su autonomía y pasar sobre las decisiones del médico, indicándole incluso al médico qué tenía que recetarle, cómo tratarlo, y esto comenzó a ocasionar severos problemas. Esto hizo que en la segunda mitad del siglo pasado sugiera el modelo de atención médica llamado de responsabilidad compartida, donde el médico adquirió la obligación de dar la información más amplia posible para que el paciente pudiera hacer uso de su autonomía y decidir si aceptaba o no aceptaba lo que el médico le brindaba, ¿sí? De ahí surgió en esta época todas las normas en salud,
surgió la obligación de elaborar el consentimiento informado para que el paciente pudiera tomar una decisión adecuada y usar su autonomía. Desafortunadamente, en ciertas instituciones, sobre todo a nivel gubernamental, esto se vio convertido en un modelo también mecanicista, donde la atención médica se vio limitada por normas de tipo administrativo muy estrictas, lo que comenzó a ocasionar problemas y mala atención médica. Esto ocasionó cambios en el paradigma, surgiendo para tratar de remediarlos la medicina social y la medicina corporativa, ambas con pros y contras. La medicina social buscaba el bienestar de la mayor parte de la sociedad y la medicina corporativa lo mismo, pero a nivel privado. Desafortunadamente, en ambos casos, el médico dejó de tener el papel que antes tenía y se convirtió simplemente en un empleado o en un burócrata. Esto ocasionó que poco a poco el paciente fuera perdiendo el respeto e incluso la confianza en su médico, sobre todo porque no siempre era el mismo médico. Ni la moral ni la ética fueron suficientes para que se estableciera una correcta relación médico-paciente, siendo así que surgió la bioética con 4 principios fundamentales. Uno de ellos, la beneficencia, ¿sí? El buscar, en primer lugar, el bien común, el bienestar del paciente, ¿sí? Otro principio es la no maleficencia, el de primero no hacer daño, el de no provocar incapacidades, sufrimiento, y este incumplimiento de este precepto sí conlleva que se exponga uno a sanciones de tipo legal. Un tercer precepto de la bioética es el principio de justicia, en el cual se busca que la mayor parte de la población tenga acceso a la protección de la salud, incluso las personas vulnerables. Y uno de los principios, tal vez uno de los más importantes, es el de la autonomía, el permitir, bajo la debida información del médico, que el paciente pueda decidir cómo va a ser su atención, decidir si acepta o no lo que el médico le está ofreciendo, ¿sí? Estos son principios básicos de la atención médica en la actualidad, pero hay un pero, la forma en que el sistema de salud está conformado. Desafortunadamente, en nuestro país, por ejemplo, la demanda de atención de salud es exagerada. Esto hace que el médico se vea comprometido a atender demasiados pacientes, olvidando a veces los preceptos de la bioética. Y entonces se convierte la relación médico-paciente en una relación formulario-paciente, ¿sí? En la cual el médico presta más atención a todos los datos que está recabando en su computadora que a involucrarse con lo que su paciente siente, ¿sí? Esto provocó el empoderamiento del paciente. El paciente, además de las fallas en la atención médica, de la información no siempre precisa de las redes sociales, hizo que se empoderara. Y si el médico no tiene la habilidad de comunicar adecuadamente lo que pretende hacer el paciente, esto da lugar a que surjan los conflictos de tipo médico-legal. Para terminar este breve resumen de lo que es la atención, la relación médico-paciente, que vamos a pasar a continuación a ver un caso en la cual es importante esto. La relación médico-paciente es fundamental en la práctica médica. Para llevarla a cabo, se busca no solo evitar problemas de tipo médico-legal, sino se procura que el paciente recupere su salud lo más posible.
Para conseguirlo es importante, además de los conocimientos médicos, la aplicación de la Lex Artis, que el médico tenga habilidades de comunicación y que tenga la capacidad de analizar conflictos de valores en su paciente. Hasta aquí es el muy breve resumen de lo que significa relación médico-paciente, porque voy a presentar un caso personal en el cual el tipo de relación médico-paciente dio lugar a lo que al final vamos a ver como resultado. El caso que voy a presentar es una paciente del sexo femenino de 34 años, donde su hermano, su esposo y ella eran abogados. Como antecedentes de importancia, había tenido 3 embarazos, de los cuales uno había sido parto y uno cesárea. Y desde tres meses previos a que la conociéramos, o sea, desde marzo de 1997, ella se quejaba de dolor intermitente en el lado derecho del abdomen. Había sido vista por diferentes médicos y por algún motivo llegó con nosotros. Llegó el 3 de julio del 97 con el antecedente de 10 días de dolor que ya no cedía con ningún tratamiento, constante, todo el tiempo, muy intenso, que le había quitado el apetito, le provocaba vómito, acidez. Ya traía el diagnóstico de colecistitis litiásica agudizada, o sea, de piedras en la vesícula. Esto lo digo así porque no sé si todos los presentes sean médicos. Además, cursaba con un embarazo de 16 semanas y traía ya estudios de laboratorio, los cuales se encontraban normales. 2 ultrasonidos mostraban que las paredes de la vesícula estaban engrosadas y había muchas piedras pequeñas. El conducto colédoco, o sea, el conducto de salida después de la vesícula, estaba algo dilatado con una medida de 7 milímetros. Se internó la paciente y como tampoco pudimos quitarle el cuadro doloroso, entonces al día siguiente, el 4 de julio, previamente habíamos hablado con un pediatra, exponerle que estaba embarazada, que nos dijera qué riesgo consideraba que el producto pudiera tener. Entonces, bajo bloqueo epidural, se realizó una extirpación de la vesícula, encontrando que el conducto cístico, o sea, el conducto de unión de la vesícula al colédoco, estaba dilatado. A través de este conducto, con una pinza llamada de Randall, se extrajo una piedra de medio centímetro del colédoco y se dejó una sonda de drenaje llamada en T, más un drenaje de la cavidad. El tiempo anestésico fue de 2 horas y el tiempo quirúrgico de 1 hora 40. En aquel entonces, fue hace más de 20 años, pues todavía la cirugía laparoscópica estaba iniciando, no existía todavía la CEPRE, y entonces pues hicimos lo que en aquel entonces era lo habitual. Estuvo hospitalizada hasta el día 7 de julio del 97, donde por mejoría, ya tolerando alimentos, caminando, con tránsito intestinal recuperado y con ultrasonido de control de la vía biliar y el embarazo adecuados, se le egresó. Volvimos a ver a la paciente hasta el 12 de julio del 97 para retirar las suturas de la piel. Y nuevamente, un mes después, el 11 de agosto, previa realización de ultrasonido hepatobiliar y obstétrico, se le quitó la sonda que se había dejado en el colédoco y el ultrasonido obstétrico reportaba que tenía un embarazo normal de 24 semanas. La paciente fue egresada a la consulta externa con cita abierta y continuó el control de su embarazo con el médico ginecólogo que ella habituaba a asistir. El 13 de noviembre del 97 llegó con nosotros nuevamente refiriendo que no localizaba a su ginecólogo, que al parecer estaba fuera de la ciudad. Ella tenía ya un embarazo de 37 semanas, se mostraba inquieta, reportaba sentir más los movimientos fetales. Al revisarla, la frecuencia cardíaca fetal era de 160.
Se internó para mantener en observación. Sin embargo, durante el internamiento se detectó arritmia fetal. El corazón del producto variaba su velocidad entre 120 y 145. Y la tensión arterial de la paciente, que era de 160, se elevó hasta 130-80. ¿Sí? Entonces se realizó una cesárea a través de una incisión transversal por arriba del pubis. A petición de la paciente se le hizo una OTB y se corrigió una hernia umbilical que le molestaba. En apariencia, la recuperación fue satisfactoria, no hubo ningún problema y 2 días después, el 15 de noviembre, fue egresada a su domicilio. Al parecer, el médico que la estaba viendo en otro lugar retiró los puntos y las suturas de la piel. Sin embargo, el 27 de diciembre, un poco más de un mes después, se presenta con nosotros nuevamente, refiriendo que se sentía cansada y tenía un dolor difuso en el abdomen. Traía ya un ultrasonido y una radiografía que había tomado ya por fuera 2 días antes de llegar con nosotros. A la exploración física palpamos una induración dolorosa por debajo del hipocondrio derecho, o sea, al nivel más o menos del hígado, ¿sí? Nosotros, después de ver los estudios que traía, realmente no aceptábamos o no creíamos lo que estos decían. Afortunadamente, nosotros todavía manteníamos contacto en instrucción pública y llevamos a la paciente a un hospital del sector público, donde el jefe de servicio de rayos X volvió a repetir los estudios y nos hizo ver que había una opacidad en el hipocondrio derecho a la altura más o menos de las vértebras lumbares 1 y 2 y se apreciaba un fragmento de tira radiopaca en esta masa que se veía. Nosotros entonces comprendimos que había un textiloma y pues ahí vino el conflicto. ¿Qué íbamos a hacer? Surgieron 3 posibilidades. Decirle a la paciente lo que había pasado, admitir que habíamos tenido algún error, ofrecerle nuestros servicios, era una opción. La otra opción que nos habían dado los médicos que conocíamos era que se atendiera en la institución del sector público, que por cierto le correspondía a la paciente porque ella era una servidora pública, o la tercera opción era referirla con otro médico del sector privado. No sé qué hubieran hecho ustedes. Nosotros, después de deliberar, tomamos la decisión de informarle a la paciente lo que tenía, un textiloma, y que pues había sido un error nuestro. Tanto su hermano como su esposo propusieron a la paciente irse a otro lugar y que levantara una demanda en contra nuestra. Afortunadamente, la paciente, durante todo el tiempo que habíamos atendido, pues el trato que le habíamos dado había sido afectuoso. La paciente había confiado en nosotros, tenía confianza, y en ese momento la paciente dijo: estoy en sus manos, doctor, no me importa lo que mi familia diga, yo confío en usted, hágame lo que sea necesario, pongo mi vida y mi salud en sus manos. Entonces procedimos a preparar una cirugía. La cirugía se hizo a través de una incisión, nuevamente la incisión que se había hecho para la vesícula, que era una media supraumbilical. Lo que encontramos fueron adherencias del epiplón a la parte anterior del peritoneo, y en el lado derecho, cerca donde había estado la vesícula, había un abultamiento formado por asas de intestino delgado y de epiplón. Lo disecamos y extrajimos un cuerpo extraño textil de 40 por 60 centímetros, o sea, una compresa. Había una perforación sellada del ilion por el epiplón, y nosotros, pues al hacer la disección, hicimos una perforación
en el borde antimesentérico del ángulo hepático del colon. Lo que procedimos a hacer fue una resección del ilion, o sea, del intestino delgado, con una anastomosis término-terminal y un cierre primario del colon con lavado y drenaje de la cavidad. La paciente permaneció internada hasta el día 2 de enero del 98. La manejamos con antibióticos de amplio espectro, drenaje gástrico, paulatinamente fue recuperando la vía digestiva, el tránsito intestinal, desaparecieron los datos de infección y el 2 de enero del 98 la egresamos por mejoría con cita abierta al control, la consulta externa. Y la paciente continuó yendo hasta que en total 6 meses después vimos la total recuperación tanto en el peso que había perdido como en su comportamiento. Andaba muy deprimida. Como secuelas de todo lo que ella sufrió, pues sí, aparentemente se volvió diabética, perdió su empleo, pero sin embargo la relación de confianza nunca desapareció y hasta la fecha, cuando llegamos a encontrarnos, nos saludamos en las mejores condiciones posibles. Ha regresado 1 o 2 veces por atenciones menores, diciendo que seguimos siendo su médico de cabecera. Entonces, esta experiencia que tuvimos nos hizo valorar la importancia que tiene la relación médico-paciente, la importancia que tiene la confianza que podamos infundir en nuestro paciente, ya que la relación médico-paciente establece un vínculo de tipo emocional que hasta donde se pueda hay que procurar que no se rompa. Hasta aquí es mi presentación, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes para respuestas, preguntas que quieran hacer. Gracias, doctor. Extraordinario el caso que presentó. Y si me permite Pues, hacer un señalamiento, nosotros en las pláticas que damos a todos los médicos, a todos los profesionales de la salud, insistimos mucho en esta situación que yo considero que en un 90%, un 95% les va a evitar un caso de una responsabilidad profesional. Esta relación médico-paciente. Como es el caso que nos planteó, lo que generó usted con la paciente fue confianza precisamente. Sabemos que en la actualidad, bueno, todas las personas somos falibles y podemos incurrir en una situación de estas características, pero si no tenemos un acercamiento con el paciente y con sus familiares, es por lo que se dan estas demandas. Si actuáramos en consecuencia, como usted lo hizo, doctor, así estaríamos evitando muchos casos médico-legales. Y yo creo que esto se debe mucho también a lo que usted comentaba en su charla, que es la mecanización de la medicina. Entiendo que en las instituciones públicas se dé esto por el cúmulo de trabajo, por la sobredemanda de atención, pero de repente también lo hacemos y se hace en la medicina privada. Y no necesariamente por esta carga de trabajo, sino porque el profesional de la salud, el médico, el especialista ya tiene su mente, su manera de actuar, su manera de conducirse muy ubicado a su profesión, muy ubicado a la cuestión científica. Y de repente perdemos de vista que el paciente no puede entender y no puede estar a este mismo nivel porque de comprensión, vamos. Y esto es lo que también muchas veces hace que se pierda esa confianza, doctor. Así es, en efecto. Esto fue hace más de 20 años esta experiencia. Había muchas cosas que todavía no existían, las listas de la cirugía segura, etcétera. Nosotros también cambiamos nuestro comportamiento a partir de esa fecha. Desde ese momento, tanto el anestesiólogo como todos los miembros del equipo quirúrgico
volteamos a ver al circulante en el momento que está contando las compresas. Ya no las tiramos en la cubeta como se hacía antes, sino se van depositando en un pañal desechable grande, donde se extienden, se van contando, y incluso el anestesiólogo en su hoja anestésica apunta cuántas compresas y cuánto material textil se usó y se recabó al final. Otra de las cosas también que no teníamos entonces era un seguro de responsabilidad profesional, lo adquirimos también, y así fueron muchas experiencias que fuimos nosotros adquiriendo para evitar más errores. Afortunadamente, no hemos vuelto a tener ni este ni otro error, porque hemos puesto mucho énfasis en tratar de evitarlos. Así es, doctor. Vamos a iniciar con las preguntas y los comentarios. Ya hay mucha participación de quien nos acompaña. Muchas felicitaciones, doctor. Aquí es un comentario, es un poquito largo y es en relación a lo mismo. Dice que el paciente ya tiene mucha inconformidad porque son muchas las patologías y quieren estar, que se les resuelvan todas. Y desgraciadamente en las instituciones públicas nada más tienen 15 minutos para brindarles una atención, y esto es de primer nivel, dice el comentario de la doctora Mari Carmen Mondragón. Dice que la relación entre médico-paciente ya está muy, muy dañada, que no quedan conformes precisamente porque quieren que se les resuelva todas las patologías en 15 minutos. Y esto no es posible porque pues, es en primer nivel de atención y pues 15 minutos no son suficientes. Sí, en efecto, creo que el médico nuevamente debe empoderarse, valga así la palabra, en ser el que regule cómo debe ser la atención médica, en no dejarse llevar por los preceptos que dicte la institución, no importa si es pública o privada. Nosotros también tenemos ciertos derechos, los derechos de los médicos, ¿sí? Y tenemos que conocerlos y aplicarlos para que nuestra atención sea lo más efectiva posible y sea en beneficio del paciente. Así es. Así es, muchos comentarios en ese sentido. El doctor Leo Adolfo Lagarde Barredo dice que su plática muy, muy amena y útil como siempre. Él comenta, la verdad siempre será la mejor opción esa frase de poner mi vida y mi salud en sus manos porque le tengo confianza. Eso lo dice todo y reconocer y ser humilde siempre será la mejor, lo mejor, maestro, y siempre se ha comportado así y dice que le consta su honorabilidad. Muchas felicitaciones, doctor. Respecto al manejo de este caso particular. Más felicitaciones, más felicitaciones. Sí, por ahí vi un comentario, perdón que lo interrumpa, de que se debe empoderar al paciente y no al médico. Tal vez está mal la palabra empoderar. Lo que me refiero yo es a que el médico debe ser quien lleve la batuta en la atención médica, en informar adecuadamente al paciente para que el paciente a su vez pueda hacer uso de su autonomía y decidir si acepta o no acepta lo que el médico le propone. No va el paciente, si el paciente se empodera, quiere decir que el paciente va a dictarle al médico las normas de conducta de tratamiento. No es así. Es el médico el que va a decidir las normas de conducta adecuadamente con la información mayor posible, y el paciente será quien decida si acepta o no acepta. Incluso hay la opción de pedir otras opiniones. Así es. El doctor Ricardo Zurita también le manda saludos, doctor. Gracias. Muchas felicitaciones. Dice que es un ejemplo afortunado de la importancia de la relación médico-paciente, que es el pilar más importante de la atención médica, y lo que deja de enseñanza y reconocimiento es a todo el personal, es que en un evento adverso, error o iatrogenia, nunca mentir y ser honesto con el paciente. Cuando el médico intenta esconder el error y mentir la verdad, sale a la luz, es un agravante
para el médico cuando el juzgador conoce que se trató de esconder la verdad. Dice Sí. también el doctor Humberto Benítez, en general la sociedad se ha tomado bastante materialista, los valores han sido reemplazados por el dios dinero y los médicos hemos sido omisos en educar tanto a la sociedad como a nuestros colegas, especialmente a los estudiantes de pregrado, y urge recuperar el al menos esta última parte, los médicos de pregrado. Dice Génesis, sí, pero había que comprender también que hay un límite muy delgado entre la empatía, y que el buen trato hacia los pacientes, porque también con eso de los derechos humanos se suelen actuar de modo doloso, ya que en muchas, por un beneficio, suelen argumentar que son violadas, etcétera, o que son agredidos verbalmente. En ese sentido, creo yo, las cuestiones de agresiones o de falta de cortesía, yo creo que no implican ninguna sanción de tipo legal, a menos de que sea interna de alguna institución pública. Lo que sí daña la relación médico-paciente y es lo que afecta y es lo que en determinado momento va a llevar al paciente a demandar porque se rompió este vínculo de confianza que debe de haber entre el médico y el paciente. ¿No es así, doctor? Exactamente, precisamente de eso se trata, de establecer que el vínculo médico-paciente es algo fundamental. Muchas veces, en ocasiones, el paciente, recordemos la medicina, el área psicosomática, a veces lo que le hace falta es simplemente una palmada, una palabra, y el paciente se cura, ¿sí? Nosotros como cirujanos, pues sí, nos dedicamos a otra área, pero un gran porcentaje de los padecimientos que el paciente tiene son por angustia. Sobre todo, por ejemplo, ahorita lo he visto en la consulta privada a raíz de la pandemia, ¿sí? Es algo exagerado. Ahorita se incrementó más este tipo de situaciones, doctor. Bastante. Al respecto, dice la doctora Patricia Prado, en la actualidad existe mucho paciente que somatizan y andan de médico en médico. Sin embargo, cuando llegan con un médico carente de moral y de ética, eh, no le dan buen trato, no le dan trato adecuado y el mal manejo. Esto genera una inadecuada comunicación, provocan enojo, disgusto en los pacientes, luego van viendo eh, que luego van viendo, se me fue luego van viendo quién la pague y luego van viendo quién la pague. Exactamente. Yo creo que precisamente es lo muy importante lo que usted comentaba, doctor, que muchas veces basta el apapacho, basta yo les digo solidarizarse con el paciente, sentir realmente la empatía con el paciente. Esto va a evitar que el paciente esté de médico en médico, porque si no encuentra una respuesta, no, no es lo que él muchas veces necesita, pero sí lo que quiere escuchar. Y muchas veces el médico, les digo que por esta cuestión tan sistematizada, tan en la avanzada que están ustedes en otra sintonía de su especialización, de su ciencia, luego les cuesta hacer este clic con el paciente, doctor. Sí, en efecto, así es. En la época en que yo hice la residencia, pues era joven, tenía otra mentalidad. Lo que me interesaba era operar, operar, operar y que saliera lo mejor posible. En la época que yo estudié no se mencionaba la relación médico-paciente,
no se nos enseñaba, hasta que la fuimos, bueno, el personal lo fue adquiriendo poco a poco, en base a la experiencia y posteriormente a los cursos que fui tomando con ustedes y en la Asociación Mexicana de Cirugía General para los cursos de formación de peritos, y es cuando fui, junto con los compañeros, comprendiendo la importancia de esta relación y la importancia de transmitirla a los compañeros médicos, porque muchos médicos formaron igual que yo y sin que recibieran la información adecuada al respecto. En las escuelas de medicina se nos, ya no, creo que ya no es tanto en la actualidad, pero anteriormente sí, se nos daban los mejores aspectos de conocimientos de la Lex Artis, pero no el trato hacia el paciente. Y eso es algo fundamental, la empatía, por ejemplo. Así es. Me preguntan, haciendo un ejercicio mental, si en el caso en el que nos comenta, eh, perdónenme que se me vayan las preguntas, pero como estaban muy activo los Sí. comentarios, se me mueve. Si no hubiera prevalecido, perdón, esta conducta amable y comprensiva de la usuaria, el cirujano en jefe involucrado, ¿cómo hubiera explicado y defendido lo ocurrido desde el punto de vista médico, quirúrgico, amén de legalmente? Sí, bueno, las opciones eran, como ya lo comentó por ahí alguien en las preguntas y respuestas, dar una información falsa, ocultar el hecho, ¿sí? O decir la verdad. Ocultar el hecho tarde o temprano se iba a descubrir, iba a conllevar, creo que fue el doctor Zurita que lo dijo, iba a conllevar a sanciones de tipo legal muy importantes por ocultar el hecho. En cambio, pues, desde el punto de vista ético y moral, uno decidió informar a la paciente y exponerse a la reacción que ella tuviera. Afortunadamente para uno, la reacción que tuvo fue de reforzar la confianza que tiene en nosotros y, como ella dijo, pongo mi vida en sus manos. Y pues ella salió bien y la verdad nosotros también, ¿no? Pero nos dejó una enseñanza muy importante que nunca he podido olvidar y ni podré olvidar. No, por eso le digo que es excelente el comentario, doctor, porque nosotros como abogados de los médicos vemos mucho este tipo de situaciones cuando se rompe la comunicación y cuando se rompe la confianza con el paciente, es cuando vienen los casos médico-legales. Yo le voy a comentar un caso rapidísimo, ahorita me recordé de esta situación de la confianza. En una ocasión me habla un médico a las 4 de la mañana y me comenta que, no sé si ya lo escucharon el caso, pero me comenta que está muy preocupado porque tiene un paciente que hizo un procedimiento quirúrgico, lesionó una arteria, una vena, y el paciente pues ya está a punto de fallecer. Y le pregunto yo, ¿y cómo está la familia? Me dice, no sé. Yo, ¿cómo no sabe, doctor? Es que ellos están en el hospital y usted, es que yo estoy en mi casa. Y le digo, ¿quién está con el paciente? Me dice, mi residente. Le digo, no, doctor, sabe que inmediatamente tiene que irse con la familia. Ya sabemos que no le puede hacer nada. Intentó reparar el daño, no se pudo lograr. Entonces, vaya y solidarícese con ellos, llore con ellos, que lo vean que está tratando de hacer algo por el paciente. De otra manera, pues ellos van a ver que abandonó el paciente, ellos no van a ver otra cosa, porque aparte hay que entender que el paciente o los familiares, en un caso desafortunado, en un evento adverso, van a entrar en un duelo, van a entrar en una cuestión anímica muy complicada que se debe de atajar de frente, doctor, y lo más pronto posible, doctor. En efecto, así es. Sí, o sea, la empatía, la confianza, y la empatía es algo muy importante. O sea, eso en mi residencia, nuestro jefe nos dijo, trata a los demás como si fueras tú mismo o si fuera tu familiar, ¿sí? A la hora de tomar una decisión difícil, hazlo así, y pues aprendimos a guiarnos de esa manera. Así es. Comenta,
Aida Elizabeth Trejo Flores, no es necesario de que sea abogada. A todos los pacientes tienen que tener empatía, respeto, confianza y comunicación. Sí, no, aquí el caso es que el riesgo, o sea, lo que se esperaba es que habiendo abogados en la familia y siendo ya abogado, iba a actuar pues demandándonos. Ya ve que en derecho se dice que si no hay litis no hay trabajo, ¿no? Así es. Entonces yo pensé que iba a actuar de esa manera, pero pues gracias a Dios y gracias al entorno, pues ella confió en nosotros y la confianza fue básica. El perfil ya del paciente y los familiares ya anunciaba eso, doctor. Sí, sí, efectivamente. Pues muchas felicitaciones, este, muchos comentarios favorables, doctor. Reiteran y reiteran que la empatía, la humildad, cómo también generar esta confianza, doctor. Sí. Si Esto ya, ocurre ah, también como, por ejemplo, cuando un paciente fallece, aunque no sea nuestra culpa, fallece porque la enfermedad lo iba a conducir a eso, ya se esperaba. La forma en que nosotros comuniquemos a los familiares que el paciente ya falleció, también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Ya no es tanto relación médico-paciente, sino relación médico-familia, pero es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo salir y decir, ya se murió su paciente, que ir decirlo de otra manera, porque hay que considerar lo que ellos están sufriendo. así es, dice el doctor Francisco Zapote, la relación médico-paciente es verbal y no verbal, como toda comunicación humana, y eso no se enseña adecuadamente, se van aprendiendo modelos de atención y servicios médicos. Es un problema también, doctor, que esto debe de enseñarse desde la universidad, desde los pregrados, doctor. Tengo entendido que ya en la actualidad la enseñanza médica ya aborda estos problemas, estas situaciones y se va dando. Nada más que uno, o sea, como gente joven cuando es estudiante, a veces no presta atención. A mí me dieron clases de ética también, cuando, ¿no? En ese entonces la facultad tendría 20 y tantos años o menos, y realmente uno ni siquiera había visto pacientes, ¿sí? Entonces, la ética, pues, quién sabe qué sea eso, ¿no? O sea, suena raro, suena bonito, pero nada más, y no lo aplica uno. Y ya cuando uno está frente al paciente, ya se olvidó de lo que a uno le enseñaron y no sabe ni cómo aplicarlo. Entonces ahí es básico los tutores o el médico que está a cargo de los residentes, de los internos, el que recalque esta forma de actuar para una mejor atención del paciente. Ya esto también hacer una especie de retroalimentación precisamente a los médicos ya formados, a los médicos que ya tienen muchos años en las instituciones, que de repente eso no se tiene tan fresco, doctor. Sí, desafortunadamente, pues somos humanos y hay veces médicos ya grandes como yo que no aceptan los cambios o no aceptan lo que se les está diciendo, ¿sí? O piensan que nunca les va a suceder, ¿sí? Así es. Entonces, claro, hay que dirigirse a ellos, pero tenemos el material humano, los estudiantes, los internos, los residentes, en los cuales hay que inculcarles una nueva manera de actuar, de pensar, de sentir hacia el paciente. Así es. Dice el doctor Clemente Barrera, muchas veces nos escudamos en el tiempo que las instituciones aparentemente nos dan. Más bien el médico debe saber cómo controlar su población y debe ser empático con los pacientes y ser resolutivo. Y lo digo con el debido respeto para los compañeros médicos. El médico debe ganar el respeto a su respeto con su trabajo. Efectivamente, así es. Ahora, uno como médico, sobre todo a nivel institucional, tiene siempre el temor de que lo corran, en pocas palabras, de que lo despidan, que lo sancionen, etcétera, ¿no? Pero tenemos que recordar que tanto desde el punto de vista ético tenemos derechos como derechos laborales que están consagrados en la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?
los médicos, somos médicos y nos consideramos en un nivel más alto que cualquier otro trabajador, pero también, por ejemplo, las instituciones, nosotros los médicos también tenemos derecho a tener un sindicato, somos empleados sindicalizados. Y cuando yo alguna vez recurrí al sindicato por algún problema de otro tipo, el sindicato le gusta que el médico acuda y les pida su atención, su orientación, etcétera. Nada más que como médicos a veces decimos, no, yo el sindicato no me junto con ellos, ¿no? Entonces, el médico también tiene cosas a su favor, pero que no utiliza. Exactamente. Dice el doctor Francisco Estrada, este caso clínico es de hace muchos años, pero los valores de los pacientes también han cambiado. Muchos se aprovechan del error del médico para ganar dinero. Sí. Más felicitaciones. No mencioné ningún nombre, pero por ahí algunos de los médicos que han hecho comentarios, creo que alguno de ellos participó como anestesiólogo en este caso, ¿sí? Entonces, pues, generalmente la responsabilidad la adquiere quien encabeza el grupo quirúrgico y siempre hemos tratado de no involucrar a los anestesiólogos, aunque sabemos que legalmente forman parte del equipo. Así es correcto. Muchas veces es complicada la situación. El médico, el cirujano, el jefe del equipo, cuando no hace clic con el paciente puede tener un evento adverso relacionado con el acto anestésico. Y a quien va a identificar siempre va a ser al cirujano con el que se entendió, con el que tuvo el acercamiento. El paciente no va a saber quién fue el anestesiólogo, porque muchas veces se van con la idea del cirujano en jefe, doctor, como usted lo menciona. Sí. Y la relación se rompe y va a decir, es que sabes que yo me arreglé contigo, el problema anestésico no me interesa, yo me arreglé contigo y si yo rompí mi relación, no tuve este acercamiento, no tuve esta confianza, definitivamente quien haya participado, quien haya incurrido en algún error, pues no va a tener consecuencias porque el paciente se va a ir directamente con la persona de la quien se está sintiendo defraudada, porque también esto suele pasar con los pacientes. Bueno, a nivel, tanto, usted lo sabe bien, tanto público como privado, todo el equipo médico es responsable, cada quien tiene su área de responsabilidad, pero a nivel privado sobre todo, sí, en este caso el cirujano, digamos, llamémoslo así, el jefe del equipo, el que encabeza, es responsable más porque él escoge quién es su anestesiólogo, quién es su ayudante, etcétera. Entonces tiene mucha más responsabilidad. A nivel institucional se diluye porque es la institución quien designa qué médicos van a formar parte de un equipo. Es correcto, doctor, es correcto. Ya en la actualidad, por ejemplo, nosotros recomendamos a los médicos, precisamente esto se debe por unas tesis de jurisprudencia, recomendamos a los médicos que en sus consentimientos informados hagan un apartado donde estén señalando que quien escoge y quien elige al anestesiólogo es el propio paciente para que no se vaya a esta responsabilidad total con el cirujano. Que yo no estoy en acuerdo de que se le llame el cirujano o el jefe del equipo, porque al final de cuentas cada uno tiene su función muy específica y su responsabilidad. Pero bueno, pues ya son cuestiones de nuestras autoridades de impartición de justicia. Sí, por eso, tanto a nivel público como privado, hay que hacer camaradería entre quienes se integran, bueno, en el caso de la cirugía, quienes se integran en el grupo quirúrgico y se puede siempre lograr mejores resultados. Y en caso de alguna falla, pues también enfrentarla mejor entre todos. Así es, así es.
Dice Guillermo Quintana, recordar que algo muy importante en medicina no es saber cuánto sabes, sino más bien lo que no sabes para no meterse en problemas y respetar los campos médicos tan diversos. Gracias y felicidades, doctora. Dice, ¿qué hacer desde un punto de vista legal ante un paciente que llega con prepotencia a urgencias? Le pregunta la doctora Froilán Guerrero, doctora. Bueno, sería primero ver qué, qué urgencia hay. Recordemos la definición de urgencias del tipo legal, ¿sí? Cuando está en peligro la vida o la vida o la función de un órgano, ¿sí? Pues si él tiene otro tipo de urgencia, tiene un catarro, etcétera, es prepotente, se le puede negar la atención, ¿sí? Y siempre debe haber, se puede llamar incluso a la autoridad, a la policía, para que lo desalojen, ¿sí? Dependiendo del comportamiento del paciente o incluso del familiar. Hay veces que puede llegar un paciente que en verdad tiene una urgencia, que está al borde de la muerte, y a veces, justificadamente o no, el familiar adquiere conductas de amenazas, conductas muy violentas. Ahí también se debe llamar a la autoridad para que se hagan cargo de esa persona y uno se dedica a atender al paciente. Exacto. Dice Alzan, cuando un paciente en su mayoría decide demandar por un maltrato, es menos frecuente por un maltratamiento siempre asesorado por otro médico y por un abogado. Efectivamente, la distribución de responsabilidades en el equipo médico quirúrgico va dentro del riesgo permitido. Sí, efectivamente, ya estaba leyendo la pregunta. Generalmente la demanda de los pacientes demanda no por el resultado, sino por el trato afectivo que se les dio, ¿sí? Hay veces que incluso disculpan un resultado que no es 100% adecuado, lo disculpan si se les ha dado un buen trato como personas. Es importante recordar que son personas. Así es. Así es. Le pregunta el doctor Juan Olmos, ¿cuál es su opinión en relación de la relación médico-paciente ahora con las consultas virtuales? ¿Las consultas qué, perdón? Virtuales. Pues yo creo que es muy difícil obtener una buena relación médico-paciente. Ahorita las consultas virtuales, básicamente el paciente las hace por temor a ir a un área COVID o a infectarse, pero es muy difícil lograr la empatía, no es tan fácil hacerlo por vía virtual. Sí, es más complicado. Le ¿Sí? pregunto, Solamente que yo ya conociera previamente al paciente, sí se puede continuar con esta relación, pero es difícil. por lo frío que es la cuestión tecnológica, doctor. Exactamente. Así es, dice el doctor, le pregunta el doctor Víctor Manuel Campos, en su opinión personal, ¿qué visión a futuro tiene el avance de la tecnología en los valores, en estos valores tan importantes, Bueno, relacionado con lo anterior? hay que recordar que ante todo el médico debe tener la capacidad de hacer o sospechar diagnósticos y todo lo demás de tecnología son siempre métodos auxiliares de diagnóstico, ¿sí? Entonces el médico es el que tiene que hacer o explicar al paciente todos los riesgos y beneficios de algún tratamiento nuevo de tipo tecnológico, ¿sí? Pero ahí es cuando incluso la relación médico-paciente debe hacerse más fuerte. Así es. Doctor, pues un sinfín de felicitaciones y de agradecimientos por su excelente charla. Eh, un mensaje final para la comunidad médica que nos escuchó el día de hoy, doctor. Sí, bueno, agradezco la asistencia de todos ustedes. Por favor, no olviden, no importa lo que ustedes estén dedicándose a hacer, qué tipo de pacientes están atendiendo, que en primer lugar está la confianza que hay que generar en el paciente para que haya una buena relación médico-paciente, ¿sí? Si no hay esta relación, el paciente no se va a sentir a gusto
posiblemente no se consiga curar porque influye en su área psicológica, y también nosotros nos sentiremos más tranquilos sabiendo que hicimos todo lo posible por dar un buen trato al paciente, independientemente de que le vamos a aplicar todos nuestros conocimientos para lograr su beneficio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Extraordinaria ponencia, extraordinario tema, muy ad hoc en estos tiempos de demandas, doctor, muy en el clavo, aunque su caso haya sido en los 90s, ahorita queda como anillo al dedo perfectamente la situación por la que estamos atravesando. Si me permite, doctor, voy a despedir la transmisión del día de hoy. Muchas Gracias, buenas gracias. noches. Buenas noches, doctor. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy buenas noches. Gracias de nuevo por el favor de su atención y por conectarse con nosotros en esta nueva temporada, que les digo ya no es tan nueva, en este formato de transmisiones en vivo únicamente los días lunes, que es la teoría del caso, son casos médicos transmitidos por los profesionales de la salud, y los miércoles las extraordinarias masterclass. Recuerden también escuchar el podcast del licenciado Abraham Dávila por YouTube. Síganos en nuestras redes sociales, por favor, Instagram, Twitter, Facebook, como Medical Legal Center. Si quieren volver a ver esta plática, si quieren consultar alguna otra de las que se han impartido en esta plataforma, todas están ahí en nuestro canal de YouTube. Síganos, por favor, compártalas para que lleguen más profesionales de la salud. Se me olvidó en la presentación dar el agradecimiento a la asociación Yo Soy Médico 17, que nos permite su plataforma en Facebook Live para que esta transmisión llegue a más profesionales de la salud. En este momento lo hago, lo reitero, nuestro agradecimiento por todas las facilidades prestadas. Les recuerdo a ustedes que si quieren alguna plática relacionada con temas médico-legales, con todo gusto se las podemos impartir, incluso proporcionar nuestra propia plataforma. Únicamente les pedimos de favor que nos lo soliciten a través del correo atención.mlc@gmail. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Muchas gracias. Nuevamente el licenciado Abraham, está complicada la agenda. Yo creo que los vuelvo a ver el miércoles. No se me desesperen, no nos vayan a dejar de ver, y el licenciado pronto se va a reincorporar. Y síganos, por favor. Estaremos con ustedes. Como siempre, nuestro compromiso es siempre hacia los profesionales de la salud. Síganse cuidando y nos vemos pronto. Muy buenas noches. Hasta luego.